Hola, en el video de hoy aprenderemos a conectar el micrófono Shure Motiv MV7 al iPad Pro. Comenzamos. Lo importante dentro del video es comprender cómo se comportan los micrófonos dentro del sistema operativo, ya que no es similar a macOS ni a Windows. En este caso debemos de comprender que dentro de iPadOS, las aplicaciones están obligadas a requerir permisos en el acceso a ciertas funciones o hardware del dispositivo. En este caso, la app que nosotros usemos para grabar necesita tener el permiso de acceso al micrófono. Una vez tengamos el acceso, ya podremos hacer uso del micrófono. Uno de los errores comunes es conectar el micrófono directamente al iPad. Y al ver que no hace nada o no enciende, nos preocupamos y pensamos que no funciona. Es por eso que aclaraba el punto anterior. Necesitamos estar dentro de una aplicación para que reconozca el uso del micrófono. Para este ejemplo, utilizaré la aplicación oficial de Shure, llamada Motiv Audio. Dejaré el link en la descripción, así como todos los accesorios que utilizaré dentro del video. Accedemos a la aplicación y, si es la primera vez que lo instalan, debería de pedirles permisos para acceder al micrófono. Aquí reconoce el micrófono que trae el iPad por default. Aquí viene lo interesante. En mi caso hice dos pruebas. Uno conectando el micrófono directamente por el cable USB-C que incluye la caja, pero no lo reconocía. Entonces hice uso del adaptador o un dongle que nos permite conectar a una fuente de poder externa para que tenga la suficiente energía para poder funcionar. Esto puede ser necesario para algunos micrófonos o interfaces de audio, así que hay que tener en cuenta eso. Por USB tipo C solamente lo pude hacer funcionar con la carga de apoyo, y por USB tipo A, que igual lo incluye la caja, pude hacer uso sin problemas del micrófono solamente conectándolo directamente al dongle. Una vez conectado el micrófono a la aplicación de Motiv Audio, lo reconocerá, y ya con eso podemos hacer uso del micrófono dentro de la aplicación. De hecho, cuando lo reconoce correctamente nos muestra el dispositivo que estamos utilizando. Aquí podemos modificar la ganancia, el formato y la calidad del audio que grabemos. Grabamos y sin problemas. Si quieren usar el micrófono directamente para podcast y conectar varios micrófonos, les recomendaría la aplicación llamada Freeride, que esta puede reconocer varias entradas de audio, solo si adquieres la versión Pro, e incluye algunas opciones más en donde puedes agregar efectos. Para conectar dos o más micrófonos necesitarás una interfaz de audio. Esta necesitará una energía extra, así que elige bien el dongle que vayas a utilizar. Y también déjenme en los comentarios si les gustaría ver un video acerca de esto. Y hasta aquí el video de hoy. No olviden suscribirse y dejar su valioso me gusta. Es una forma en la que pueden apoyar el canal. Soy Petri Celaya y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.